¿Ningún otro ejemplo? Ok, entonces seguimos con lo demás. Recuerden que durante la Primera y Segunda Guerra Mundial evidentemente existieron diversos cambios a nivel político, cultural, religioso, incluso económico, etcétera, incluso geográfico. En la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, desaparecen los imperios. ¿Recuerdan imperios? ¿Qué imperios recuerdan? El imperio austrohúngaro, el imperio otomano, el imperio ruso, el imperio alemán o Prusia. Uh-huh. Este proceso de descolonización se da durante el término de la Segunda Guerra Mundial, igual que la creación de potencias mundiales. Desaparecen los imperios en la Primera Guerra Mundial, pero las potencias mundiales empiezan a aparecer al término de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué diferencias existen entre una potencia imperialista y una potencia mundial? El expansionismo se da de manera diferente. En una potencia imperialista, justamente se pretende que este expansionismo, este proceso de expandir el mercado, sea mediante el proceso de colonizar, el proceso de colonización de otros territorios, principalmente de Asia, África y América Latina. Y de esa manera se tiene cierto control, cierto dominio, cierto poder sobre estas colonias en las que se explota, por ejemplo, la mano de obra, los recursos minerales, los recursos naturales, etc. En el caso de una potencia mundial, no se requiere de justamente colonizar, conquistar un territorio, sino más bien se muestra cierto poderío, cierta influencia o dominio sobre otro país, justamente porque se tiene poderío militar y económico. Poderío militar y económico, como en el caso de Estados Unidos, de lo que antes era la Unión Soviética, etcétera, principalmente. Y que se muestra principalmente esta cuestión de las potencias mundiales en la Guerra Fría. ¿Por qué la Guerra Fría? Recuerden que en la Guerra Fría se divide el mundo en comunismo y capitalismo, en dos ideologías políticas completamente diferentes y opuestas, incluso en algunos elementos o características. Países comunistas, la Unión Soviética, por ejemplo, Cuba. Capitalistas, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, que de hecho, si se dan cuenta, este capitalismo de estos países muestra la alianza que tenían desde la Primera Guerra Mundial.
países por necesidad, y que incluyo Cuba, de hecho, por necesidad que se hacen comunistas o capitalistas, tienen que ver mucho con este poderío, justamente militar y económico. Por ejemplo, el caso de Corea y Vietnam, que de alguna manera al pasar por este proceso de descolonización, que de hecho por eso aquí lo presento junto con la Guerra Fría, en este proceso de descolonización se muestra, bueno, ya de alguna manera se deshicieron del gobierno extranjero, pero ahora bien, se tenían ciertos conflictos internos entre ellos y buscan justamente este poderío militar y económico que no tienen ellos, pero sí lo buscan con justamente las potencias mundiales que en ese momento estaban, como viene siendo Estados Unidos y la Unión Soviética. De hecho, actualmente Corea y Vietnam siguen divididos en capitalistas y comunistas, ¿no es así? Durante este proceso de descolonización y también de la Guerra Fría, se da la guerra de Corea, por ejemplo, y la guerra de Vietnam. Se muestra también este poderío militar y económico de las potencias mundiales. Por ejemplo, en el caso de Cuba, que tenía ciertos conflictos con Estados Unidos, pero no tiene poderío económico ni militar, entonces recurre a la Unión Soviética y la Unión Soviética influye en decisiones internas de Cuba, sobre todo políticas, y de hecho Cuba por eso se declara comunista. Por otro lado, recuerdan también la división de Berlín en comunista y capitalista, y que tiene que ver con el término de la Segunda Guerra Mundial, con el castigo que le imponen a Alemania nuevamente. Recuerden que en la Primera Guerra Mundial castigan a Alemania con el Tratado de Versalles, en donde a Alemania se le culpa de iniciar la guerra y tiene que indemnizar a los países en desastre por la guerra, y también por otro lado le quitan territorio y colonias. En el caso del término de la Segunda Guerra Mundial, dividen a Berlín en Berlín comunista y Berlín capitalista como como un trofeo de guerra para los países que ganaron la Segunda Guerra Mundial. También por otro lado, se muestra al término de la Primera Guerra Mundial desafíos. Ya se había también replanteado esta cuestión de que los avances tecnocientíficos eran para mejorar la calidad de vida de las personas, sino que también ocurrían consecuencias catastróficas como el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki, y se dan otros desafíos, como por ejemplo la pandemia. Recuerden la gripe española en la Primera Guerra Mundial, la contaminación por ciertas máquinas o inventos, sobre todo durante la Revolución Industrial. La violencia se mostró, fue más visible durante la Segunda Guerra Mundial en los campos de concentración, pero pues seguía existiendo al término de la Segunda Guerra Mundial. La discriminación igual, y se habla de derechos humanos, que de hecho esto se retoma desde la Revolución Francesa, y evidentemente se planteaba la necesidad de crear instituciones, organizaciones, etcétera, que defendieran los derechos humanos. También se dan crisis económicas. Recuerden el periodo entre guerras, la crisis del 29 principalmente, pero con esta también se muestran enfermedades
principalmente no solamente físicas, sino por ejemplo el estrés postraumático, la depresión, la ansiedad, la crisis en cuanto a la persona misma, eh, que se tiene que atender psicológica, incluso psiquiátricamente. Se crean instituciones, organismos como la ONU, la OMS, el Banco Mundial, la FAO, la UNESCO, como medidas para hacerle frente a estos desafíos. Eh, la, Ahora bien, no sé si hasta aquí se tenga alguna duda, comentario, sugerencia. ¿Hasta aquí todo bien? Ok, entonces mi pregunta va más dirigida hacia los desafíos. ¿Creen que estos desafíos en la actualidad sigan afectándonos? ¿Cómo los relacionan con su vida cotidiana? La cuestión de las pandemias, por ejemplo, ¿no? Acabamos justamente de vivir esta pandemia del COVID-19. Y que hoy en día repercute en nuestra vida cotidiana. Y sí, de hecho puede haber un comparativo entre la gripe española, por ejemplo, que se vivió durante la Primera Guerra Mundial. ¿Qué nos enseña eso? Porque pues de alguna manera por eso las pandemias son un desafío, se presentan como un desafío. Así es, que no van a dejar de existir. ¿No es así? Y por eso se crean instituciones como la OMS, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud. Y también, por otro lado, ahorita que se está viviendo esta parte de que más allá de la salud física, médica, también tiene que ver con la salud mental, ¿no es así? La importancia que tiene la salud mental. Sí se ve más claramente que han aumentado casos de violencia, de ansiedad, de depresión, sobre todo. Y se está viviendo hoy en día. ¿Qué otro desafío? La cuestión de la violencia. Se vio la violencia, por ejemplo, que aumentaron los niveles de violencia, sobre todo violencia intrafamiliar.
Las crisis económicas. Sí. ¿De qué manera repercute en su vida cotidiana las crisis económicas, por ejemplo? Sí, el que aumenten, por ejemplo, los precios de los productos, de la canasta básica, de algunos alimentos, que se devalúe el peso, por ejemplo. ¿Qué otra cuestión? La contaminación. Sí, que por ejemplo esté de alguna manera afectando nuestra salud. Por ejemplo, que ardan los ojos cuando uno va a Ciudad de México, por ejemplo, que de repente ya no se vea qué tipo de clima es de cada estación del año. Pero también esta cuestión de justamente el cambio de lo rural al urbano, el cambio de lo rural al urbano, que de alguna manera provoca que la tierra que se tenía para cosechar, plantar, sembrar, cultivar, ya ahorita ya no haya disminuido, por así decirlo, y esto provoque que también exista una disminución de los alimentos. ¿No es así? ¿Qué otra cuestión se les ocurre? La cuestión de la educación también se vuelve un desafío, porque se piden los avances tecnocientíficos que de alguna manera sirvan para mejorar la calidad de vida de las personas, pero también que se tenga un poco de conocimiento sobre las consecuencias negativas y devastadoras que pudiera tener un invento, un descubrimiento, etcétera. Y por eso la cuestión de la importancia de la educación en las escuelas, por ejemplo. Sí, que cuando exista algún descubrimiento, algún invento, sea tenga el visto bueno de los eh, especialistas en la materia, por ejemplo. ¿Qué otra cosa? Ok.
La sociedad del conocimiento. ¿Qué características tiene una sociedad del conocimiento? Primeramente, que tenga avances tecnocientíficos, evidentemente, una cuestión de educación que permita que se puedan realizar estos avances tecnocientíficos y obviamente para que exista una educación con esta cuestión de avances tecnocientíficos se requieren inversiones, se requiere presupuesto en la educación, por ejemplo, pero también en las investigaciones, etcétera, y las innovaciones. En el caso, por ejemplo, de las potencias mundiales, eh, al ser una de sus características tener este poderío militar y económico, la sociedad del conocimiento, esta cuestión de los avances tecnocientíficos, la educación, las inversiones, el presupuesto y las innovaciones, justamente se van a ver reflejadas en lo militar y económico. ¿No es así? Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, la NASA, por ejemplo, el Pentágono, etcétera. Se va a ver reflejado justamente en esta relación de la educación para, por ejemplo, la NASA, para la milicia. Los avances tecnocientíficos van a ir enfocados hacia el armamento, hacia bombas, hacia maquinaria que permita tener este poderío militar. En el caso de México, ¿qué ocurre con México? Esto se ve reflejado en universidades importantes como la UNAM, el Politécnico, la UAM, etcétera, que de alguna manera permitan que sus científicos egresados de estas universidades, entre otras, puedan tener este avance tecnocientífico. De hecho, algunas universidades sí tienen como la relación entre los egresados de estas universidades y algunas empresas que contratan a los egresados. Es esto justamente las sociedades del conocimiento. También puede ser mediante, por ejemplo, artículos constitucionales que hablen de que la educación justamente es obligatoria y es un derecho, por ejemplo. El presupuesto y las inversiones en la educación, por ejemplo, que tanto apoya el gobierno mexicano, por ejemplo, para la ciencia, por ejemplo, la investigación mediante becas, por ejemplo, está la beca CONACYT, entre otras becas. También cuánto hacen para que, por ejemplo, los chicos ingresen a las universidades, cuántos lugares hay, etcétera. Todo es eso, esta sociedad del conocimiento. Recuerden que en el caso de México, por ejemplo, es uno de los principales países con mayor fuga de cerebros. ¿Sí sabían eso? Ok. ¿Esto cómo lo pueden relacionar con su vida cotidiana? En el caso de ustedes, ¿se les hizo más sencillo entrar a la preparatoria, por ejemplo? Porque eso es hablar de una sociedad del conocimiento. Están los avances tecnocientíficos como el uso del Internet, de plataformas educativas que permiten que
ustedes estudien en una prepa en línea. ¿No es así? Y también hay universidades que tienen carreras en línea. ¿Sabían eso? Por ejemplo, la UNAM tiene carreras en línea. La UAM, debido a la cuestión de la pandemia, empieza a tener el interés por meter carreras en línea. Ujú. El Politécnico también tiene esa situación. Se muestra el uso de los avances tecnocientíficos para que la educación también cambie. ¿De qué otra manera repercute en su vida cotidiana esto? Las becas, sí. Hay diversas becas justamente desde CONACYT, del Estado de México. Sí, también tiene que ver esta cuestión de cómo, por ejemplo, les hacen descuentos a los estudiantes en el transporte, en la alimentación, en los libros. Es este acceso justamente a una sociedad del conocimiento, a la cuestión tecnocientífica, a la investigación. Sí, también las bibliotecas tendrán que ver en esto. Eh, las librerías, la construcción de bibliotecas, etcétera, tiene que ver con esta sociedad del conocimiento. Pero también estas se van renovando. Si se dan cuenta, cada vez hay más bibliotecas o librerías virtuales. Sí, por ejemplo, libros en PDF, revistas en PDF, etcétera. Es el acceso al conocimiento, a la investigación. ¿Alguna otra cuestión? Ok. Entonces, no sé si hasta aquí existe alguna duda, comentario. Con respecto al ensayo que van a hacer en su proyecto integrador, yo les sugiero que ahí se apoyen de lo que vienen siendo los esquemas de los que realizaron en sus actividades de semanas pasadas. Mapas mentales, cuadros comparativos, líneas del tiempo, etcétera. Esto, por eso era tanto mi insistencia en que lo hicieran de manera muy concreta y resumida, para que justamente fuera de la información básica importante de la cual pudieran apoyarse para realizar su ensayo. Sí, la estructura del ensayo es introducción, desarrollo, conclusión y evidentemente citado de fuentes bibliográficas. ¿Alguna otra duda? ¿Comentario? De todas maneras, chicos y chicas, ahorita a lo mejor ya no tienen dudas, pero a la hora de realizar sus actividades, si les surge alguna duda, háganmelo saber en el foro Aprendiendo, en la mensajería de la plataforma o en mi correo institucional.
¿De acuerdo? Ok. Que tengan una excelente tarde-noche.